segundo bloque seguimos conversando sobre la libertad y sobre su vinculación con la historia. Nos parecía que en un día feriado era una buena oportunidad para hacer una pequeña pausa y poder reflexionar sobre aquello que nos constituye. Por eso la pregunta es para quien nos acompañe en estudio. Dayana Rodríguez, profe de historia, investigadora. Dayana, ¿es la fecha histórica más relevante para los argentinos el 25 de mayo? Es una de las fechas históricas importantísimas. Creo que tiene que ver con el análisis, ¿no?, que acabamos de decir, que no considerarla como un mito de origen, ¿sí?, sino de poder verla en, En el en el proceso. proceso, en la perspectiva de larga duración, ¿sí? Porque en realidad la Revolución de Mayo viene a instalar esta idea de libertad, ¿sí?, a romper con un orden colonial, pero que viene a materializar luchas que venían en nuestro continente desde hace muchísimo tiempo. La noción de libertad va a disrumpir el orden colonial del discurso, reconfigurando otras, otras categorías, otras ideas, como son de legitimidad, representatividad, y hace emerger una idea muy potente que es la del pueblo. Entonces, Ahí tenemos que claro, buscarla. el pueblo quiere saber de qué se trata. Claro, el pueblo quiere saber de qué se trata o el pueblo a dónde está, Ajá. le preguntaban también, para ratificar la disolución de la Junta presidida por el virrey Cisneros. Entonces, me parece que es importantísimo porque la libertad deja de ser una idea abstracta y se convierte en un lenguaje político que disrumpe con este orden que teníamos. Si tenemos que pensar el pueblo de ese momento, ¿de qué pueblo estamos pensando? Y un pueblo, o sea, si nosotros, ¿quiénes eran? Los vecinos eran un número muy reducido porque tenías que ser propietario, un gran propietario para... pero es innegable la participación del pueblo. En esto que recién me decías, bueno, podemos decir que surge la categoría de pueblo acá. Yo no creo en los acontecimientos así muy marcados, porque nosotros tenemos la la reconquista de Buenos Aires ante las invasiones inglesas, y si tenemos que ver dónde surge ese tercer actor, es ahí, ¿no? Si tendríamos que fechar, ahí surge la noción de la conciencia de la defensa de lo propio, la comunión de los diferentes sectores sociales que piden el auxilio de las mayorías populares, ¿no? Dayana, te pedimos permiso para dar lugar a Juan Francisco Martínez Peria, doctor en Historia. Bueno, un placer, Juan Francisco, ¿cómo estás? Estábamos retomando algunas nociones, sobre todo esto de tensionar la noción de libertad, esto de la configuración del pueblo como actor social. Bueno, sabemos que es breve el tiempo, pero también para que vos realices los aportes en relación a, sobre todo, estas dos categorías, Juan Francisco. Bueno, una alegría estar con ustedes, les agradezco mucho la invitación. A mí lo primero que me interesaba poner en tensión de lo que estaban comentando es de la idea de la fundación de la Argentina, ¿no? En realidad, esto se ha discutido mucho y nosotros tenemos como una interpretación muy típica, muy tradicional, que entiende el 25 de mayo como el nacimiento de la patria. Y desde mi perspectiva y la perspectiva de otros y otras, es un momento, digamos, de un capítulo de una revolución americana, ¿no? Entonces esta me parece que es una cuestión clave, o sea, la Revolución de Mayo fue un episodio dentro de una revolución mucho más amplia que englobó, digamos, gran parte de la región, y que la Argentina va a ser un proceso posterior largo y complejo, digamos, ¿no? Que en gran medida va a tener mucho que ver con fragmentación. La fragmentación de la región, la fragmentación del virreinato, etcétera, etcétera. La otra cuestión de la libertad y del pueblo, ¿no? La libertad no nace en 1810, quiero decir, en nuestra región ha habido históricamente luchas populares muy intensas por la libertad, y de hecho incluso más intensas en realidad que la de 1810, ¿no? Quiero decir, las rebeliones de los pueblos originarios, la revolución de Tupac Amaru, Tupac Katari, Micaela Bastida, Bartolina Sisa, son mucho más radicales que la Revolución de Mayo, y con una idea de libertad, igualdad y de sujeto popular muchísimo más intensa, digamos. Que claro, generalmente esas revoluciones, estas que estoy mencionando, han quedado un poco más ocluidas en el relato
más criollocéntrico, ¿no? Después, bueno, las rebeliones y las revoluciones de los pueblos africanos y afrodescendientes esclavizados en nuestra región, o sea, los cimarronajes, las comunidades cimarronas, los quilombos, la revolución haitiana, que fue la primera independencia de América Latina y la primera y única revolución de esclavizados que triunfó en la historia de la humanidad. Básicamente lo que quiero decir, para no extenderme demasiado, es que pensar que las cosas arrancan en 1810, que es, digamos, no digo que los historiadores y historiadoras crean eso, sino que es como un relato un poco construido, digamos, hegemónicamente, es una mirada corta y problemática, ¿no? Y tiene también bastante que ver con que es el momento en que la élite criolla empieza a hacer una ruptura, de alguna manera, con España, ¿no? Y eso incluye movimientos previos más populares, más mestizos, indígenas, afrodescendientes, que muchas veces están fuera de nuestro imaginario nacional, digamos, ¿no? O que están subalternizados dentro de nuestro imaginario nacional. Sí. Perdón, no, en esto también coincidía Diana Rodríguez, que cuando iniciamos el programa planteaba esto, ¿no? Del mirar el proceso y no la fecha o el hito y no perder esta perspectiva, sobre todo de colonial, ¿no? Lo decía ella. Le doy el paso a Mariana. La pregunta es, Juan Francisco, entonces, ahora con esta mirada en perspectiva, ¿cómo miramos, en qué clave miramos la libertad hoy? Bueno, yo creo que, digamos, pensando la libertad, a mí me parece un par de cosas fundamentales. Primero y principal, nosotros tenemos una mirada de la libertad, me voy a correr un poco de lo que estamos hablando, ¿sí? Pero sí, a partir de la intervención. Nosotros tenemos una mirada de la libertad hegemónica que es un ideal, por decirlo de una forma, que surge en Grecia y Roma, ¿no? Y que después se va desarrollando en Europa Occidental, ¿no? Y que tiene su momento de máxima concreción en la modernidad, ¿no? A partir de una serie de acontecimientos claves, el Renacimiento, la Reforma Protestante, la Ilustración, ¿no? Y sobre todo una serie de revoluciones que ocurren en el norte, ¿no? En Europa y en América del Norte, la Revolución Gloriosa, la Revolución de Estados Unidos, la Revolución Francesa, y en la cual básicamente lo que nosotros tenemos es una mirada muy eurocéntrica, muy noratlántica y también racista de la libertad, digamos, ¿no? Y además una mirada muy liberal de la libertad, o sea, una idea de la libertad muy asociada a lo individual, con una tensión frente a la Iglesia, frente al Estado, ¿no? Las nociones hegemónicas eurocéntricas de la libertad no ponen, por ejemplo, el centro en una cuestión de género, en una cuestión anticolonial, en una cuestión decolonial, como se hablaba antes, o una cuestión antirracista. Y sobre todo quiero subrayar esto, donde nosotros, los pueblos del sur, siempre estamos a la saga de la libertad, ¿no? Entonces, en el relato, por ejemplo, hegemónico de la independencia de 1810, la libertad es algo que viene de Europa, viene de la Revolución Francesa, viene de Estados Unidos y va como repercutiendo acá. Yo no niego que hubo repercusiones, no niego que hubo idas y vueltas, pero si uno quiere hacer, por ejemplo, una historia de la libertad en América, bueno, los quilombos, el quilombo de Palmares en Brasil, tuvo una idea de libertad y una lucha de libertad mucho más radical que la que había en Europa en ese momento. Entonces, yendo más adelante en esto, lo que quiero decir es, nosotros tenemos que pensar la idea de libertad poniendo en tensión la perspectiva hegemónica, eurocéntrica y colonial, y esto tiene una vinculación muy directa con el presente, ¿no? Porque si nosotros pensamos la libertad así, lo que podemos ver es que América Latina no es plenamente emancipada, ¿está bien? Que América Latina, a pesar de sus intentos revolucionarios, ha quedado bajo lógicas coloniales que tienen que ver con la dependencia económica, tiene que ver con la fragmentación política. Por eso es tan importante pensar la Revolución de Mayo como parte de un proceso más amplio. Porque si nosotros pensamos la Revolución de Mayo como una revolución argentina, entonces no fue limitado el resultado. Si nosotros pensamos la Revolución de Mayo como parte de una revolución americana, el resultado fue limitado, no era la idea era que fuera más amplio, digamos, ¿no? Y terminamos cayendo en un fragmento, en un pedazo. Si nosotros pensamos la libertad en términos políticos, culturales, económicos, y la pensamos, digamos, como una disputa también de lucha anticolonial y lucha antirracista, por ejemplo, claramente podemos ver que estamos en una situación neocolonial, de dependencia, o como prefieran llamarlo, pero donde no somos plenamente libres. Y la otra cosa que es fundamental es que
hoy por hoy es muy evidente, digamos, pero en la década del 90, del comienzo del 2000 también era muy evidente, las potencias europeas y noratlánticas que se arrogan ser las creadoras de la libertad usan ese argumento para conquistar e intervenir en todos lados. Lo han hecho recientemente en Venezuela, están a 5 minutos de hacerlo en Cuba. Digamos, ¿no? Está ocurriendo un genocidio en Palestina y siempre, y no es un drama, quiero decir, la ONU no está haciendo ningún drama, acá no pasa nada, ¿está bien? Estamos viendo a cielo abierto intervenciones neocoloniales y genocidas y no pasa nada, y eso lo que nos muestra es la nula o escasa libertad que tienen nuestras regiones, nuestro país y el sur, y lo eurocéntrico y colonial que es el orden internacional, ¿no? Digamos, eso me parece que entonces estas luchas tienen una clara continuidad, una clara vigencia, y como han señalado muchas figuras de nuestra región y del sur, las independencias quedaron truncas, evidentemente. Gracias, Juan Martín. La verdad que es un placer siempre escucharte, bueno, con esta mirada crítica, amplia, pero permanente también, que es lo que vos ayudás a reflexionar, y también lo decía la profesora Diana Rodríguez, de pensar, digamos, en estas reflexiones, también en las aulas, en los espacios que habitamos, y por supuesto también, por eso te convocábamos y te agradecemos mucho este tiempo, en Periodistas, en un medio universitario. Así es que, bueno... Sí, una última para cerrar. Con todo esto que describiste, José Francisco, en perspectiva, Juan Francisco, lo bauticé y todo, bueno, perdón. En perspectiva, ¿vos qué crees que puede pasar con este concepto de libertad y sobre todo pensando en las personas más jóvenes? Bueno, yo creo que Milei, digamos, ¿no? Y el gobierno usa el término libertad de una manera muy diferente a la que yo estoy expresando y que creo que nosotros expresamos. Y mucha gente ha dicho que el liberalismo de Milei es como una traición al liberalismo y que en realidad hay otro tipo de liberalismo, etcétera, etcétera. Esta es una discusión muy interesante y que llevaría mucho tiempo, ¿está bien? Yo creo que el liberalismo, el núcleo duro del liberalismo, ha sido un núcleo duro imperialista, racista, patriarcal, eurocéntrico, capitalista y un montón de otras cosas, y que en ese sentido el núcleo duro de lo que expresa Milei no es una novedad absoluta, sino que es una clara continuidad, ¿sí? Pero creo que ha habido otras formas de pensar la libertad, como decía antes, incluso obviamente en Europa, de izquierda, más populares, y en América Latina ha habido tradiciones nacional, populares, progresistas y de izquierda que han pensado la libertad en términos populares, antiimperialistas, feministas también. Y me parece que hay que recuperar eso, digamos, ¿no? Me parece que hay que recuperar eso, me parece que es muy importante, bueno, espacios como este, ¿no? De otros medios de comunicación alternativos, espacios como el aula para repensar nuestra historia, recuperar nuestra historia y conocernos. Yo creo que, digamos, acá se planteaba el tema de los jóvenes, muchas veces los jóvenes y las jóvenes lo único que conocen es lo que presentan los grandes medios de comunicación, ¿no? Y lo que presentan las series y las películas que vienen del norte, donde lo que se reproduce es una mirada muy colonial, ¿no? Y bueno, hay que disputar eso, hay que discutir eso, y conociendo nuestra propia historia, conociendo nuestras propias luchas, se puede ir revirtiendo, digamos. La historia sirve para eso, para pensar que las cosas no son naturales, que las cosas son parte de procesos históricos complejos, y que son en definitiva procesos de lucha, ¿no? Y que la libertad se puede entender tanto como libre comercio, como libertad de comprar y vender cosas, o se puede entender como la libertad de una comunidad, la libertad de una región, ¿no? Y de formas de la libertad del pueblo. Creo que es fundamental esa disputa, ¿no? Está bien, está bien. Bueno, muchísimas gracias, Juan Francisco. Y bueno, Muchísimas que tengas gracias. también un buen día de la patria. La verdad que es eso, ¿no? Chao, hasta luego. Gracias, muchas gracias. Y gracias a Diana, porque solo tenemos poquito tiempo y para despedirnos. Bueno, sí, puede hacer una síntesis. Muchas de las cosas que recién decía Juan Francisco Martínez Peria, vos también las planteaste en esta proposición de repensar, digamos, la libertad y repensar estos procesos, digamos, de una independencia real. Sí, coincido en que hay que recrear los imaginarios, en que hay que inscribir el pensamiento desde otros lugares que nos permiten reflexionar sobre todos estos procesos que nombraba, ¿no? Los procesos
que el nombre de la libertad se hicieron y se hacen y que al final terminan excluyendo, sojuzgando otras libertades colectivas. Entonces me parece que hay que volver a pensar, a recrear entre todos un imaginario de libertad con la responsabilidad ética ante el otro y en donde no prime ese individualismo que nos deshumaniza. Bueno, gracias, qué lindo. Gracias, sí. Gracias. Gracias también al equipo técnico, sí, de UniTV. Les decimos que pueden recuperar este contenido el lunes a la hora 21, jueves y domingos también a la hora 21 en las redes sociales. Y agradecer, como es habitual, a Erika Fecia y a Lilou por la indumentaria. Gracias por acompañarnos. Buena semana. ¿Cómo están? Buen día, Mariana. Un gusto. ¿Qué tal? Bienvenidos a este lunes de feriado. Lunes de feriado, indicamos que es un falso vivo, porque queríamos destacar precisamente el valor de la libertad en la actualidad, es decir, hacer un desarrollo, si se quiere, en tensión histórica de lo que implica la libertad. Está bueno hablar de historia, está bueno hablar de esas fechas que nos marcan como país, pero también está bueno hacer una lectura dinámica de esas fechas para poder leerlas en clave de actualidad. Por ello, tenemos ya en nuestros estudios a la profesora de Historia, Dayana Rodríguez. ¿Cómo estás? Un gusto nuevamente. Para nosotros una fuente que abrió eso de leer la historia en clave actual. ¿Cómo se reflexiona esa noción de libertad? Bueno, hola, ¿cómo están? Una alegría grande volver al programa. Creo que bueno, la Revolución de Mayo es uno de los hechos históricos que más debate ha generado en nuestro país. Se la ha ubicado siempre como un hito fundacional de la nación argentina, pero más allá de esas lecturas un poco más tradicionales, hay otros debates que tienen que ver con profundizar respecto a qué implicó la revolución en términos políticos y analizarla más en una perspectiva de larga duración, ¿no? De ver cómo los diferentes actores sociales, a partir de interpretar una propia realidad, una propia visión de libertad, se fueron aunando en esa lucha por la liberación. La libertad, con lo cual, en tanto palabra, en los distintos momentos históricos ha cuajado fuertemente en el desarrollo de nuestro país. ¿Por qué pesa tanto? Bueno, me parece que pensar en la libertad es un término sumamente complejo porque es un poco imposible dar una reflexión o una explicación que pueda interpretar las múltiples variantes de los sentidos y de las apropiaciones y de las acciones que en nombre de la libertad se han hecho y se dan en la actualidad, ¿no? Creo que también ahí está la vinculación con la Revolución de Mayo, ¿no? Que nos convoca un poco a pensar hoy que, bueno, la noción de libertad en la Revolución de Mayo creo que podemos vincularla a la emergencia y la constitución de nuevas subjetividades políticas. En ese sentido, estas nuevas subjetividades políticas, de acuerdo a los sectores sociales que existían en la época, va a ser interpretada de manera distinta. A ver, la élite criolla, comerciante y terrateniente, la noción de libertad, por ahí va a estar más relacionada con la búsqueda de autonomía política y económica frente a una metrópoli profundamente centralista, conservadora en lo político, monopólica en lo económico. Y me parece que, en cambio, los sectores populares, aquellos afrodescendientes, indígenas o los más empobrecidos, recordemos que el gran porcentaje de la población en esa época era pobre, estaba por debajo de la línea de la pobreza. Tenía más que ver la idea de libertad con ciertas expectativas de reconocimiento, de su igualdad, de su emancipación material, expectativas que por ahí van a quedar relegadas o por fuera del orden que se establece luego de declarada la independencia. Qué interesante esto que planteabas, ¿no? Porque también son esos los sectores
de donde nunca se contó la historia, o por lo menos no la historia oficial, como se suele llamar, es decir, el rol de las mujeres, el rol de los afrodescendientes, el rol de los pueblos originarios. ¿Fue realmente importante en esta gesta? A mí me gusta entender la historia no monumentalista o antropológica, ¿no? Una historia más de carácter movimentista que va viendo cómo van emergiendo. Me parece que hubo diferentes luchas que algunas luego no se institucionalizan, pero que no significa que no hayan existido. Fue una estrategia pedagógica en la conformación del Estado Nacional instituir al acontecimiento de mayo, a los acontecimientos de mayo como la época inaugural de la nación y crear ese famoso panteón de próceres, que bueno, también súper recortado las ideologías de estos próceres, porque creo que el relato como que pone el foco de interés en las grandes dirigencias y no, por ejemplo, en lo que implicó la movilización del pueblo. Siempre se le suele decir, bueno, en el Cabildo Abierto hubo una presión de los patricios, pero no se dice que los patricios forman parte de ese ejército o de ese pueblo armado hacía 4 años antes en las invasiones inglesas. Entonces, por eso me parece interesante pensar en una perspectiva histórica que va viendo esa coyuntura que se da en la Revolución de Mayo, pero va tensionando lo que había ya sucedido con lo que estaba dándose latente también ahí, claro, en ese momento, y cómo escribieron, ¿no? a la lucha por la liberación los diferentes sectores, porque si no suele entenderse como o suele leerse en estos términos al pueblo como esa masa que la manejamos, esa masa que no puede apropiarse de las condiciones objetivas y subjetivas, incluso en estas estructuras de opresión, de exclusión. Creo que ahí está, que hay una clave interesante para pensarla, porque quizás no existía un imaginario en común de qué implicaba la libertad, pero sí un suelo de sojuzgamiento compartido, ¿no? Entonces, es interesante ahí esa clave también. Y todo esto que vos estás contándonos ahora, ¿cómo se enseña en el aula hoy? Porque hay como una tendencia a marcar los hechos históricos como ese panteón de los próceres también. Un proceso cerrado, listo, ahí te cuento, pasó esto y esto, las banderitas celeste y blanca, no sé cuánto, llovía o no llovía, sí. Nos quedamos en la discusión que no relevante. Bueno, ¿y eso cómo llega hoy al aula? Bueno, parte de las investigaciones o de lo que a mí me interesa actualmente es revisitar, ¿no? En clave por ahí desde una visión no eurocéntrica, porque generalmente, ¿no? Bueno, explicamos la Revolución de Mayo porque uno de los grandes debates historiográficos es si la Revolución de Mayo fue el resultado de un plan previamente orquestado o si fue una reacción frente a esa crisis inesperada que se había desatado ante el vacío de poder que había generado la monarquía española. Entonces, hay como determinadas explicaciones estelares, concepciones en la docencia que están arraigadas desde el momento mismo en donde se crea el sistema educativo, en donde se da por función social la formación de la nacionalidad ante esa población inmigrante que había arribado a nuestras tierras. Entonces, todavía esa matriz de pensamiento sigue. A mí en particular me parece que es interesantísimo en la sociedad, pero también en las escuelas, recrear los imaginarios, ¿no? Y yo por ejemplo tengo un proyecto que lo mantengo hace bastante tiempo, que los estudiantes se posicionan como protagonistas de la historia, entonces van narrando todos los acontecimientos históricos y ellos pueden crear desde ese personaje historias románticas y demás, pero siempre y cuando respetando el orden de los acontecimientos, los efectos que generaron y demás, y ahí creo que hay un ejercicio de la conciencia histórica, porque si no, terminamos repitiendo, terminamos siguiendo con ciertos esquemas de pensamiento que no nos permiten recrear o reimaginar otra Argentina posible. ¿Pero te encontrás con el interés de las y los estudiantes? Les encanta. ¿Sí? Les encanta porque inclusive pasan cosas súper interesantes, entre ellos se van contando historias de amor, por ejemplo, no sé, un realista que se enamoró de una patriota, entonces surgen cosas hermosas, creo que, y en ese ejercicio vamos conformando la conciencia histórica, no viene de la nada, no viene únicamente de leer los libros, porque me parece que la temporalidad es tan larga para los estudiantes hoy en día que, bueno, es un ejercicio interesante para y aparte reflexivo desde precisamente pensar en esas emocionalidades que ellos también ponen en juego en
Sí. en verse o representarse en ese entorno, ¿no? Que es interesante. Es muy interesante y también supongo que en épocas de inteligencia artificial, donde por allí es sencillísimo buscar el qué pasó, el poder a ese qué pasó, incluirle la propia imaginación sin perder de vista qué pasó, digamos que parezca un juego de palabras, me parece que puede ser interesante para que además el desafío cognitivo. Porque si no estamos con esta época en que, hoy hablamos justo con Paula de ese tema, nos estamos olvidando de pensar. Claro. O por ahí el pensamiento se resguarda a determinados grupos que tienen el tiempo para poder reflexionar en eso. Sin embargo, a la inteligencia artificial yo la incorporo en otro tema que es el debate de unitarios y federales, en donde ellos le piden que, bueno, a partir de ir diciendo, bueno, en el aspecto económico que pensaban, en el aspecto político, en el aspecto cultural, ellos les piden que hagan como monólogos así y después hacemos una especie de debate. Ajá. Y ellos ahí van surgiendo otras cosas, no es que memorizan únicamente lo que el diálogo que les dio la inteligencia artificial, sino que van Lo tienen que incorporando, interpretar. lo tienen que interpretar. Claro. Entonces ahí hay un ejercicio también re interesante En la interpretación de en la ese personaje. interpretación. Sí, Y sí. hoy el concepto de libertad, ¿cómo es visto? ¿Desde dónde se? Porque hoy está muy apropiado por un sector político. O sea, lleva el nombre, el sello, De la hecho, alianza incluso, política. perfecto, Claro. pero hay una apropiación de una palabra muy fuerte que acabamos de definir. Y hoy a los estudiantes, ¿qué les pasa con ese concepto? Y yo creo que a lo largo de la historia, tanto la palabra revolución como libertad se ha ido apropiándose, por eso decía, ¿no? Es imposible dar una explicación que sea totalizante de todas esas variantes. En particular, me parece que hoy tenemos que pensar la libertad en responsabilidad con el otro, ¿no? Por ahí un poco Lévinas nos viene a invitar a pensar en tratar de deshacernos de la acción tiránica del yo que se impone sobre la otredad y poder reconocer que mi libertad individual no es digna si hay un suelo de desigualdad, me parece. Y hoy por hoy los estudiantes en el nivel secundario no llevan mucho las consignas, al menos yo doy clases en tercer año, que es la Revolución de Mayo y todas estas cuestiones, se dan en ese año, pero sí interpretan desde... Hay debates y hay que abrirlo a que puedan pensar y reflexionar sobre qué libertades ellos quieren construir el día de mañana, me parece que es importante eso. Te pedimos permiso para pedir una pausa a su vez y retomamos ya el diálogo con Dayana Rodríguez y aguardamos también una conexión por Zoom. Volvemos enseguida.